24 de diciembre. En Aksum, un canto de paz. Aksum, donde empezó Etiopía. Al sur de la Mesopotamia, más allá de la península arábiga y del Mar Rojo, rastreando hasta sus orígenes el Nilo Azul, topamos con unas tierras altas que los antiguos llamaron alternativamente Habesh, Abisinia y finalmente Etiopía. Al norte de Etiopía floreció 2000 años atrás el reino de Aksum, probablemente de los menos conocidos entre las grandes culturas antiguas. En el caso de Etiopía, uno de los imperios o uno de los mayores patrimonios, tanto culturales como históricos, se encuentra en Aksum, cuyo florecimiento se da ya en nuestra era, pero que los primeros pasos en función de la creación de este reino se empiezan a visualizar desde mucho antes del surgimiento de la cristiandad o de mucho antes de nuestra era. En Etiopía aparece fundada en la historia el mito, la leyenda, el folclore de la región, y a veces resulta muy difícil separar una de otra. Aksum fue heredera de muchas culturas que se desarrollaron en tierras próximas y con las cuales interactuó directa o indirectamente. Las ciudades-estados de Mesopotamia, el Egipto faraónico y su socio comercial, el reino de Punt, Persia, Grecia, Roma, Bizancio y, aún más cercano, el imperio cushita en la zona de Nubia. Junto a la avenida de la vida, que es el Valle de la Gran Grieta, de la zona del Rift, justamente ahí en la zona montañosa, en ese castillo de la Saúl, en ese centro se va a desarrollar con una fachada más bien lejana hacia el Mar Rojo, que tiene tanta importancia en la historia de este país, y una vinculación también tremendamente importante con el Valle del Nilo. Es decir, está en uno de los lugares geográficamente más importantes de toda esta zona de intensas relaciones humanas, y por ese gran valle, del cual el Mar Rojo también es parte, ¿no?, de la gran hendidura hasta la zona del Medio Oriente. Esa va a ser justamente una de las vías principales en doble sentido, o sea, no para allá, pero también va a volver para acá. Por cierto, toda esta zona fue de muy temprano poblamiento humano. Millones de años antes de Aksum, aquí surgieron nuestros primeros antepasados. Probablemente fue aquí también donde fabricaron sus primeras herramientas de piedra y donde más tarde practicaron por primera vez la agricultura. Y de aquí partieron cruzando el Mar Rojo para ir a poblar los demás continentes. La cultura que dio origen a Aksum comenzó a forjarse hace casi 3000 años, cuando empezaron a producirse migraciones semitas en sentido contrario, provenientes de la Arabia Félix, lo que hoy conocemos como Yemen. Estos migrantes trajeron su lengua, su escritura, sus creencias y costumbres, y se mezclaron con los pueblos africanos de piel más oscura que hallaron a su paso. Y se va a producir entonces ese traspase de lengua, de civilización, de mezcla, de civilización de contacto, que va a ser justamente la que va a surgir en Aksum, ¿no?, lengua semita y pueblos que van a tener este origen. Creo que es importante que destaquemos que cuando esto ocurre precisamente en ese otro Mediterráneo, que es el Mar Rojo, el Mediterráneo entre África y Asia, y en esa área va a haber un intenso comercio en una etapa muy anterior a nuestra era. Pero Aksum no fue la primera gran ciudad en estas tierras. La mezcla cultural que se iba produciendo dio lugar hace más de 2500 años a un reino importante. De su capital, Yeha, sobreviven algunas estatuas y bajorrelieves, inscripciones en un antiguo idioma y restos de una monumental edificación que quizás sirviese como templo. ¿Qué importancia económica tenía esta región para explicar el surgimiento tan temprano de estos grandes reinos comerciales? Aksum fue uno de los reinos más importantes
importantes para el comercio de la región norte del África subsahariana, un lugar por donde transitaban no solamente personas del África subsahariana, sino comerciantes de África Norte y al mismo tiempo comerciantes de Medio Oriente. Pero esta importancia geoestratégica no va a estar dada solamente por el comercio. También hay importantes muestras o importantes documentos que hacen alusión a la presencia y al paso de europeos por esta región. Creo que es importante que destaquemos el factor económico. Este va a ser el mercado del marfil fundamentalmente, va a haber también esclavos, otra serie de productos, ébano, obsidiana, pieles, pero el marfil, la cantidad de elefantes tan grande que había entonces, que no los hay ahora, en esta zona va a ser el punto que precisamente los griegos van a destacar de la importancia de Aksum. La pujanza económica de Aksum fue bien conocida en una extensa región del mundo. Sin embargo, la ciudad fue también un importantísimo centro de ideas. En Etiopía aparecen en los textos antiguos y más sagrados del judaísmo, del cristianismo y el islam. Y ahí en Etiopía se practican esas tres religiones casi desde sus inicios. Según la leyenda del Quebra-Nagast, o libro de las glorias de los reyes de Etiopía, hubo etíopes hebreos llamados Falacha, al menos desde el rey Salomón. El mito de origen de la cultura etíope se basa en el encuentro del rey Salomón con la reina de Saba, dueña de una vasta región exportadora de marfil, de maderas y piedras y metales preciosos. Se asombró por la gran demanda de esos productos desde Jerusalén, donde se construyó un templo extraordinario. Y viajó hasta allí para ver y conocer al rey Salomón, con quien se dice que sostuvo un romance. De regreso, la reina Saba, ella parió un hijo varón, al cual le llamó Menelik, quien llegado a la mayoría de edad viajó a Jerusalén y Salomón, el padre, lo reconoció como heredero. Pero Menelik quiso regresar a su país y fundar una nación hebrea como la que tenía su padre Salomón. Salomón atesoraba en su templo la llamada Arca de la Alianza, el más sagrado artefacto hebreo, guardada en una sala especial llamada lo más sagrado de lo sagrado y descrita en el Antiguo Testamento, ha sido representada en pintura y hasta en el cine. El arca contiene el testimonio de la alianza de los judíos con su Dios que Moisés recibiera en el monte de Sinaí. Menelik o los miembros de su séquito robaron el arca y lo llevaron a Etiopía para asegurarse de un respaldo divino para su gobierno. Y la reina abdicó a favor de su hijo para cambiar el régimen matriarcal que había hasta ese momento por el reino patriarcal, igual que el que tenía Salomón. La evidencia arqueológica pone en duda que Aksum existiera desde tiempos de Salomón y señala que surgió poco antes o después de Cristo. No obstante, la leyenda del parentesco con Salomón brindó a los soberanos etíopes algunos argumentos para sustentar su poder en un origen divino. Es por ello que la memoria de los fundadores míticos continúa viva en Aksum. A este estanque se le llama el baño de la reina de Saba. Al mismo tiempo, los estilos constructivos y los restos arqueológicos que llegan a nuestra época de este primer reino nos va a demostrar la grandeza a la hora de construir las ciudades, a la hora de establecer las estructuras tanto políticas como económicas de la ciudad. De las grandes obras de Aksum, hoy solo quedan ruinas, pero las reconstrucciones que a partir de ellas realizan los expertos brindan testimonio de su grandeza y de los vínculos culturales con la península arábiga y más allá. Y entonces este imperio va a tener toda una serie de dinastías, una serie de gobernantes importantes, registrados por lo menos hay 20 que se conocen bien, se manifiestan toda una serie de elementos. Creo que es importante que destaquemos el factor económico. En Aksum quedan los restos de más de una veintena de tronos, erigidos quizás para conmemorar algún hecho importante. Aquí vemos el aspecto que habrían podido tener.
En el recinto de la catedral hallamos una construcción similar. Entre las ruinas de la ciudad hallamos variadas construcciones y decoraciones. Pero lo más característico son las estelas u obeliscos, de los que existen diversos tipos. No obstante, el tipo más elaborado de estela tenía una curiosa planta rectangular y puerta y ventanas esculpidas, como imitando un rascacielos. Por ello, esta clase de estelas puede relacionarse con un monumento helenístico como el Faro de Alejandría, con el Templo de Salomón en Jerusalén, o más probablemente con los llamados rascacielos de barro que aún subsisten en el vecino Yemen. En sus inicios, Aksum fue un reino pagano. Los aksumitas adoraban la luna, el sol y los astros, al igual que sus antepasados provenientes de Arabia. Es frecuente hallar esos símbolos en sus monumentos precristianos. Las estelas debieron a menudo marcar una o varias tumbas de personajes importantes. Bajo el mayor de todos esos monumentos, que está desplomado, se encuentra lo que se ha dado en llamar el mausoleo. Pero bueno, se preguntarán cuándo se cristianizó entonces Aksum. Según el Nuevo Testamento, unos 50 años después del nacimiento de Cristo, Felipe el Evangelista bautizó a un alto funcionario etíope que quería cristianizar el reino. Pero otros testimonios indican que la cristianización ocurrió 3 siglos después. Por su intenso comercio, Aksum había acuñado variedades de monedas que indican la fecha de su cristianización. En las monedas de principio del reino de Sana, que gobernó entre el 330 y el 360 después de Cristo, aparecen símbolos paganos, pero más adelante la cruz cristiana tomó su lugar. O sea, que el cristianismo se arraigó en Etiopía bajo el Sana, desde mediados del siglo IV. Por eso es el segundo país de más antigua cristianización. Pero ese cristianismo es una religión autóctona forjada en el país desde sus inicios y no llevada ahí como ocurrió en el resto de África por el colonialismo europeo. Se cuenta que fueron 2 jóvenes hermanos grecosirios naufragados cerca de Etiopía los que convirtieron al rey Esana al cristianismo. Un siglo después, un grupo de monjes egipcios, sirios y bizantinos refugiados en Aksum extendieron las prédicas cristianas al interior del país. Ese grupo, llamado de los 9 Santos, fundó monasterios por una extensa región y así dio origen a la vigorosa tradición monástica que hoy sigue caracterizando a la iglesia ortodoxa o copta o tehuado etíope. Aunque desde tiempos de Sana, Aksum fue un reino oficialmente cristiano, no toda la población abrazó de inmediato la nueva fe. Es probable que durante algún tiempo siguiera la lucha entre las ideas paganas y la cristiana. Incluso se cree que la mayor de todas las estelas, de hecho el mayor obelisco construido de la tierra, un enorme símbolo pagano, se derrumbó cuando iba a ser levantado debido a un sabotaje llevado a cabo por elementos cristianos. Se sabe que esta fue la última estela de Aksum, porque luego no se construyó ninguna más. Una de las primeras edificaciones erigidas bajo el cristianismo fue la iglesia de Santa María, de la que hoy apenas quedan estas ruinas. Esta maqueta de la iglesia nos muestra cómo debió verse y testimonia la influencia de Grecia en la cultura aksumita, aunque las técnicas constructivas utilizadas fueron las autóctonas.
De las primeras décadas cristianas debe datar la llamada tumba de la falsa puerta. Hoy resulta difícil hacerse una idea de su aspecto original. Sin embargo, esta reconstrucción puede sernos útil para entender cómo la vieron sus contemporáneos. La verdadera entrada estaba oculta bajo un inmenso bloque. Una de las entradas conducía a un pasadizo sin salida para despistar a los posibles ladrones de tumbas, pero este falso pasillo no pudo impedir que fuera saqueada. La otra entrada conducía al sarcófago y a las riquezas sepultadas con su dueño. La planta de la edificación que cubría la tumba repite la de las estelas precristianas. Curiosamente, esta planta ya contenía un esbozo de cruz cristiana que siglos después se desarrollaría en las iglesias de Lalibela, talladas en la roca. Por los años en que se construyó la tumba de la falsa puerta, Aksum estaba llegando al cenit de su esplendor. Hay que considerar entonces que todo este terreno va a ir en ascenso con toda esa actividad comercial hasta que llegue incluso a desbordarse, ¿no? Conquistará la zona de Nubia, incluso producirá su declinar, su conversión en varios reinos, y también conquistará a Duli y llegará entonces al mar y establecerá todo ese predominio. Habría que decir que se convierte en un factor importante de poder en el área. Yo diría que Aksum es uno de los tres pueblos que rodean la península arábiga. Está el imperio bizantino al norte, después está el imperio persa, y esa península a discutir, donde va a surgir después un movimiento que lo va a cambiar todo, pero precisamente antes de que surja, vamos a ver a Aksum influyendo e interviniendo también en Yemen, donde había una vieja relación. Precisamente el gobernante que extendió el dominio de Aksum a Nubia y a la Arabia Félix fue el rey Caleb, que gobernó alrededor del 520 de nuestra era. Se dice que esta tumba de gruesos bloques en las afueras de la ciudad albergó en un tiempo sus restos. Pero el esplendor de Aksum estaba por concluir. A partir del siglo VII, el surgimiento del Islam en la península arábiga marcaría el inicio de la progresiva expansión de esta nueva fe que iría barriendo con los reinos cristianos vecinos. Sin embargo, hay que decir que la expansión islámica que va a tener toda una serie de relaciones con esta región, porque incluso hay momentos en que los musulmanes van a ser perseguidos en la península, y está registrado por el Corán el desplazamiento hacia Etiopía. Etiopía es uno de los puntos donde se van a refugiar, van a vivir un tiempo ahí para regresar luego y seguir con su misión. Pero hay que decir entonces que cuando ya el Islam adquiere su propia identificación plena, o sea, su separación de todas estas otras corrientes monoteístas y demás, va a hacer su propio espacio, va a conquistar todo el mundo al norte. Como consecuencia de la expansión islámica, Aksum perdió el dominio de la costa y el desplome del comercio marcó el ocaso de la antigua ciudad. Las constantes incursiones musulmanas obligaron al reino cristiano a abandonar la capital para replegarse hacia las altas tierras del interior. Y entonces toda esta zona va a quedar en determinada medida cortada de las fuentes del Mediterráneo, de las fuentes que no sean precisamente ese intermedio que tiene que atravesar ahora, a partir de ahora, que es el imperio árabe musulmán. Y ese es el momento entonces en que ya comienza realmente a hacer, a partir del siglo X, todo un desplazamiento hacia el interior. Los etíopes, los aksumitas, van a irse replegando tierra adentro, montaña adentro, y vamos a ver incluso que la ciudad ya va a perder el carácter de capital en un momento que no está claramente determinado, y nos va a dejar entonces toda esa monumentalidad. A pesar de su temprana tolerancia religiosa, Aksum fue víctima a lo largo de toda su historia de intrusiones foráneas y saqueos de partes adversarias de la fe cristiana y de competidores comerciales. Se cuenta que en el siglo X una reina judía extranjera llamada Gudit ocupó Aksum intentando apoderarse del Arca de la Alianza. Al no poder hallarla, destruyó la ciudad en venganza. A
partir de 1527, varios siglos después de abandonado el sur, las incursiones musulmanas se recrudecieron y pronto estuvieron a punto de barrer con el último reino cristiano. En el este de Etiopía se había fundado Harar, considerado hoy la ciudad santa del Islam. Cuando el gobernante de esa ciudad se alió a los turcos para liquidar el reino cristiano de Etiopía, los etíopes recibieron ayuda en armamentos modernos de los portugueses con los que acababan de establecer relaciones. Con esa ayuda, Etiopía logró derrotar al ejército musulmán en 1546. Sin embargo, el reino cristiano siguió amenazado por las incursiones islámicas hasta bien entrado el siglo XIX. Además, a cambio de la ayuda portuguesa, el cristianismo etíope sufrió una nueva amenaza. El país aceptó la presencia de jesuitas que intentaron, y en una oportunidad en el siglo XVII incluso lograron imponer el catolicismo como religión oficial en detrimento de la Iglesia ortodoxa etíope. Pero a pesar de las frecuentes incursiones a lo largo de los siglos, el centro ceremonial de Aksum siguió vivo. Junto a las ruinas de la primera iglesia, construida entre los siglos V y VI, se levantó una catedral que también fue destruida, pero luego reemplazada por esta otra que data del siglo XVII. En estos predios se levantó otra iglesia más en años recientes. Se dice que en algún punto de estos predios, en un local llamado lo más sagrado de lo sagrado, como su similar del Templo de Salomón en Jerusalén, se atesora el Arca de la Alianza. Aquellos que han sido conducidos hasta las proximidades del Arca reciben un certificado que los acredita como peregrinos de Aksum. En los largos siglos transcurridos desde el ocaso de Aksum, el centro de poder político se trasladó a Lalibela, al lago Tana, a Gondar, a cualquier punto donde radicase el emperador de turno, y finalmente a Addis Abeba, fundada en el siglo XIX. Pero Aksum no podrá borrarse de la historia etíope por muchas razones. Aksum no solo fue importante para la cultura y historia etíope regional o continental, por su importancia como ciudad estratégicamente ubicada o por ser el centro de la cultura aksumita de igual importancia, sino porque en este sitio se fomentó, se dieron los primeros pasos hacia la creación de la actual cultura etíope, de la idiosincrasia, de la ideología, de la cosmovisión etíope. Muchos rasgos de esta época están todavía presentes en la cultura etíope moderna, una cultura muy heterogénea, pero que sin lugar a dudas va a tener su basamento en la idiosincrasia cristiana que va a predominar y que va a surgir a partir del reino aksumita. La cohesión de la sociedad etíope sería fundamental, sobre todo a finales del siglo XIX, cuando el asalto europeo al África creó conflictos por todo el continente y Etiopía enfrentó los más graves desafíos de su historia. Fue precisamente una desunión entre el emperador Tewodros y varios caudillos regionales la que permitió a Gran Bretaña lanzar en 1868 una expedición punitiva culminada en el saqueo de la fortaleza real en Mekdela y el suicidio de Tewodros. Después, Johannes IV rechazó en 1877 una invasión egipcia, pero luego tuvo que luchar contra los musulmanes rebeldes mahadistas procedentes del sur de Sudán, y aunque los venció en 1889, el Tigray quedó devastado y Johannes muerto en combate. Su sucesor, Menelik II, no era del Tigray como sus predecesores, sino de Shoa, la región donde fundaría la nueva capital, Addis Abeba, y fijaría su residencia. A principios de 1896, Menelik derrotó en la legendaria batalla de Adwa, cerca de Aksum, las fuerzas italianas que pretendían colonizar el país. Etiopía quedaría como el único país africano que consiguió evadir el colonialismo europeo. Y buena parte del irredentismo y el espíritu de lucha que lo hizo posible se fraguó en la cultura y la idiosincrasia heredadas de Aksum. Pudiéramos decir que Aksum fue al inicio de nuestra era el primer centro de elaboración y reelaboración de los tres componentes esenciales de la cultura etíope.
En primer lugar, una peculiar lengua semítica, el geso, con su escritura que pronto, al igual que el latín, se dividiría en varios sermos vulgares, dando lugar al amariña, al tigriña, al tigre, etc. En segundo lugar, un peculiar sistema político estratificado con un emperador o rey de reyes por encima de otros príncipes o jefes regionales, y con un modelo de gobierno parecido al del feudalismo europeo. Y en tercer lugar, una peculiar fe cristiana organizada en torno a la iglesia ortodoxa copta o Tehuantú, etíope. Estos tres elementos iban a interactuar constantemente a lo largo de la historia del país, reforzándose mutuamente y marcando de un modo muy profundo el carácter de la cultura y de los habitantes de Etiopía. Esa interacción determinó sin duda la peculiar cohesión de la sociedad etíope, que le permitió subsistir frente a los embates provenientes del exterior a lo largo de su historia. Va a quedar entonces la ciudad más bien como un centro ceremonial, un centro de referencia, la ciudad donde cuando ya el Estado etíope vaya en siglos posteriores al décimo, padeciendo periodos de centralización y descentralización, sin embargo esta ciudad quedará como una especie de ciudad santa a la que habrá que ir a coronarse y donde habrá una autoridad religiosa, independientemente de que todo este movimiento hacia el sur creará nuevos centros religiosos, nuevas catedrales en la piedra, como el caso de Lalibela, que será otro de los grandes centros, ¿no? Hay todo un movimiento hacia el sur. Aksum quedará entonces como la gran referencia de esa civilización propia, nutrida por toda la fuente circundante, que es el antecedente más importante de la historia de Etiopía. 24 de diciembre. Ya va cayendo la tarde. Y llega la noche en Aksum, donde empezó Etiopía. En Aksum, después de tantos siglos de guerra, un canto de paz.